En realidad era muy pequeño, pero un día Dios se le presenta y le dice: Salomón, ¿qué quieres que te haga? ¿Te puedes imaginar esa parte? Que Dios venga y te diga: ¿qué quieres que te haga? Casi como un genio de la lámpara maravillosa, casi. Pero no, o sea, la Biblia está plagada de un montón de cosas que se pueden hacer, pero nada es mágico. Todo tiene un plan, tiene un propósito. Entonces Salomón, al ser hijo de David, básicamente, Dios le dice: ¿sabes qué, David? Tú no vas a poder construir el templo, lo va a hacer tu hijo. Y entonces a Salomón le encomiendan esa tarea. Y cuando Dios le aparece a Salomón, le hace una pregunta muy interesante y le dice: ¿qué quieres que te haga? Y Salomón le dice: quiero sabiduría para administrar tu pueblo tan grande, porque había mucha gente, pues seguía a Dios en esos días. Entonces Dios le dice: Salomón, por cuanto no pediste oro o no pediste riqueza o la cabeza de tus enemigos, porque en aquel tiempo pues era muy común, estaban en guerra, Dios le dice: te voy a hacer el hombre más sabio sobre la tierra. Y entonces Dios le da sabiduría. Y la sabiduría, dice la Biblia, que es buena para dirigir, para corregir, para hacer. Incluso yo creo que la sabiduría es el ingrediente que hace falta en muchas ocasiones, porque la sabiduría te va a traer cosas buenas. Ajá. Tú si eres un adolescente muy inteligente, puedes buscar cosas buenas, y eso está padre. Pero si eres un adolescente sabio, las cosas buenas te van a buscar a ti, y esa es la gran diferencia. En lugar de andar correteando las cosas vienen y nos corretean a nosotros. Entonces imagínense que, nada más para entender un poquito lo que Salomón hizo, dice la escritura que David ya le había dejado todo preparado a Salomón. Ya le había dicho: mira, hijo, tú vas a ser mi sucesor, y tú vas a hacer toda la chamba que yo ya no pude hacer, particularmente construir el templo, porque era un problema que David tenía, el templo, porque Dios le dice: David, tú no vas a poder construir el templo porque has derramado mucha sangre. Ese era un problema. David era un guerrero y David no podía construir el templo. Entonces le deja esa tarea a Salomón, pero le deja todo. Mira, de aquí vas a sacar las piedras, de aquí esta persona puede hacer la carpintería, estos son los escultores. Y entonces Salomón, dice la escritura, que dentro de todas esas cosas, las piedras del templo entraban sin martillo. Estaban diseñadas de tal forma que no tenían que golpear, no tenían que hacer ruido, ni un taladro, nada. Las piedras se embonaban por sí solitas, una sobre otra. Eso era lo increíble de la construcción del templo de Salomón, de Dios, y que Salomón hizo. Pero hubo un detalle: a pesar de ser el rey más sabio sobre la tierra, dice la escritura que vino una vez la reina de Sabá a preguntarle a Salomón cosas, y que cuando la reina llegó y vio el palacio, dijo: ni la mitad de las cosas que dicen de ti son ciertas, eres mucho más de lo que yo me imaginé. Entonces la fama de Salomón se había extendido. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene acompañada de dos cosas: fama y riqueza. Por eso dice la escritura: busca la sabiduría, porque si eres sabio, la fama y la riqueza te van a perseguir. Hoy podemos ver en las redes y los videos, pues mucha gente busca la fama, está intentando, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y está bien, no estamos en contra de eso, pero el punto es: tú eres sabio, la fama te va a venir a corretear a ti en lugar de que tú vayas a corretearla a ella. Y por eso es que cerrábamos el año pasado con esta parte de buscar la sabiduría. Y dice la escritura también: el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Y dice que la sabiduría Dios la da a puños, o sea, como que no escatima en ese sentido. ¿Por qué? Porque la sabiduría te va a ayudar a entender ciencia, por ejemplo. ¿Tienen problemas con matemáticas? ¿O más con física? Bueno, todavía no llevan física como tal, ¿no? Pero, ¿sí? ¿O qué materia se les dificulta? ¿Física? ¿Sí? ¿Tú? ¿Ninguna? ¿Todas bien? ¿Sí? ¿Biología? ¿No llevan? ¿No? ¿Química? ¿Introducción a la química? Ok. Bueno, la sabiduría también te ayuda a entender la ciencia. Cualquiera de estas ciencias que nosotros, cuando vas pasando por la escuela, a veces son complejas, necesitas de la sabiduría para entender esos razonamientos. Por eso cerramos diciendo: hay que buscar sabiduría más que otra cosa. Este año, quizás ustedes todavía no están en un nivel pues como que de quizás entender algunas cosas, ¿no?, que pasan alrededor del mundo, pero lo saben, ¿no? Por ejemplo, esta semana agarraron al hijo del Chapo Guzmán, ¿no? Fue la noticia del año, por así decirlo, empezando.
chocaron en unos trenes del metro y cosas así. ¿Que los han visto en las noticias? Yo estaba, hace unos días estaba en la casa, igual reflexionando un poquito, y Dios me decía, este año que entra, este año 2023, requiere mucha sabiduría, porque si no, te vas a volver loco con tantas cosas que van a estar sucediendo, y si no las entendemos, no vamos a poder avanzar al paso que Dios quiere que avancemos. Estuvo la pandemia, y por ejemplo, mucha gente dijo, hoy en día es necesario, si antes tenías un trabajo más o menos remunerado y te iba bien, hoy tienes que tener 3 trabajos, o sea, tienes que trabajar 3 veces más para generar lo mismo. Y yo decía, wow, y es una realidad, pero la sabiduría, eso es lo importante de buscar la sabiduría, es que si tú eres sabio, puedes seguir generando exactamente lo mismo, pero lo que sí es que se va a requerir de mayor nivel de sabiduría. Para ponerlo en su contexto de estudiantes todavía, porque no creo que algunos ya trabajen, o si trabajan, el tema es, a lo mejor el esfuerzo para pasar una materia se multiplicó y tienes que hacer más esfuerzo, pero si eres sabio, no necesitas aplicar tanta fuerza, sino más bien, si consigues la sabiduría de Dios, puedes llegar al mismo objetivo. Cuando toda la demás gente a lo mejor se va a estar esforzando al máximo, que no es malo esforzarse, o sea, ojo, tampoco es que sea malo hacer un esfuerzo físico o mental, pero si somos sabios, vamos a enfocar y a empujar en la dirección correcta. Ese es el tema con la sabiduría. Fue de lo último que hablamos. Y decíamos, Salomón tuvo un problema grave, porque sí fue sabio, pero también tuvo muchas mujeres, que ese fue el problema. 600 concubinas, dice la escritura, imagínense. Y dice que al final de todo, las mujeres terminaron desviando su corazón. ¿Qué quiere decir? ¿Que las mujeres son malas? No, o sea, pero imagínate 600, o sea, eran demasiadas mujeres. Yo tengo una esposa y 2 hijas, o sea, estoy con puras mujeres en la casa. Y hay días que una chilla, la otra, ¿quién sabe? Papá, no, y mi esposa, es que necesita. Yo no me quiero imaginar 600. Estaba escuchando noticias de ahora de que pasó todo este tema del mundial y de Qatar, y allá los catarís pueden tener hasta 3 o 4 esposas, ¿no? No está mal visto. Pero el tema es, imagínate, o sea, ¿para qué quieres? Yo con una, digo, ya estuvo. Porque imagínate 3 o 4 esposas y luego los hijos y las hijas de esas esposas. Y, o sea, es una locura. Y eso fue lo que pasó con Salomón. Tantas mujeres desviaron su corazón del propósito que Dios le había mandado. Y ahí fue el problema. Salomón hizo muchas cosas muy increíbles. Cuando vino la reina de Sabá, le empezó a hacer preguntas y todas las respondía Salomón. Y todo lo que de Salomón decía, wow, qué sabiduría tan impresionante. Ahora, ojo, de ahí está Salomón, pero luego llega Jesús y dice, bueno, ni Salomón con toda su sabiduría se vistió como un lirio del campo. Luego llega Jesús, empieza a sentar las bases del reino y nos damos cuenta que la sabiduría es un ingrediente muy importante para estar en el reino, pero el reino es mucho más que la sabiduría. Es bueno buscar la sabiduría. Vamos a requerir este año, creo yo, que empieza demasiada sabiduría en cantidades industriales, pero si logramos conectar con el reino, va a ser muchísimo más que todo. ¿Sí me explico? Entonces, ese es como que el pequeño resumen de la última sesión que tuvimos, que hablábamos de pedirle específicamente a Dios sabiduría, de darme sabiduría para hacer las cosas que necesito hacer este año. La gente que es sabia es gente que hace. Si tú eres sabio, haces cosas porque sabes cómo hacerlas. Por eso se llama sabiduría, ¿sí? Es el conocimiento de saber hacer cosas. Eso es la sabiduría. Igual hay personas que no les interesa ser sabios, porque ser sabio requiere de algunas condiciones y requiere de ciertas cosas que a veces, no sé, pues como que no vemos a bien, no nos gusta como que a tanto ser sabio, preferimos otras cosas más que la sabiduría. Y la sabiduría es algo bien padre, porque a lo mejor te cuesta trabajo matemáticas y empiezas a entender matemáticas por medio de sabiduría. A lo mejor te cuesta trabajo física, lo que decíamos, pero empiezas a entender la física a través de que pides sabiduría y empiezas ya entendí por qué esto, por qué lo otro. Este tipo de cosas son las que, y la misma sabiduría empieza a darte este saborcito.